Y uno. Esta de la multiplicación. Sí. Ya, arrancamos de aquí entonces. Muy bien. A ver, un ratito, regáleme un segundo. Listo, bien. El día de ayer ya empezamos con este capítulo, el capítulo 2, que hace referencia, ¿no es cierto?, a lo que son el concepto de la álgebra matricial, de las matrices. Vimos ciertas definiciones, algunos tipos de matrices que nosotros podemos ir identificando dentro de este contexto. Vimos la primera parte, que era la operación, si no estoy mal, lo que era la suma y la resta, y decíamos que cuál era la dinámica de estas operaciones algebraicas, nada diferente, bajo ciertas reglas o condiciones que se deberían de cumplir, perdón, entre ellas que la dimensión de las matrices o el orden de las matrices debe de tener el mismo tamaño, entendido esto como fila y columna, ¿no es cierto? Y la suma era una operación de término a término entre las dos matrices. Vimos algunas propiedades de la suma en este caso, y vimos también el concepto del producto de una matriz por una constante, cuál era la condición matemática, no es cierto, nada tampoco muy complejo, y obviamente también ciertas propiedades. Y arrancamos con lo que era una operación definida como la multiplicación de matrices o el producto entre matrices, en donde habíamos dicho que también se debe de cumplir ciertas características dentro de lo que es esta álgebra lineal o dentro de las operaciones algebraicas dentro del uso de las matrices. Y una de las condiciones matemáticas estrictas para llevar a cargo la operación de la multiplicación entre matrices era cómo estaba definido el orden. Y decíamos que para poder primero ver si es que dos matrices pueden multiplicarse, yo debía de ver la condición que en el caso de la matriz A, ¿no es cierto?, de la relación que tenemos aquí, el número de columnas de la matriz A, esta condición se hace por la disposición del producto. Decíamos que esta matriz A, nosotros analizábamos su columna y con la matriz que íbamos a multiplicar teníamos que verificar que era igual al número de las filas. Esta era la condición que me permite realizar el producto y obviamente como consecuencia de esta operación matemática dentro del álgebra matricial se generaba una nueva matriz y esta nueva matriz tomaba una dimensión que no necesariamente tiene que ver con las dimensiones de A y de B, ¿sí? No necesariamente. Sin embargo, la dimensión de esta matriz estaba determinada o establecida por el número de filas de A y el número de columnas de B. Este era el resultado que yo debería esperar razón de este producto. Bien, habíamos mencionado el día de ayer de cuál era la operación matemática, cuál era la manera en la que yo encontraba los elementos de esta matriz. Y habíamos mencionado, y creo que recuerdo haber colocado ahí una forma, como le había yo mencionado, que recuerdo que me dieron en el colegio, que en realidad lo que yo multiplico es una matriz columna, perdón, una matriz fila por una matriz columna, ¿sí? Porque ahí se cumplía la condición que la cantidad de elementos era el mismo. Recuerden que eso habíamos visto cuando yo coloqué la manera en la que yo aprendí a hacer la multiplicación. Es evidente que yo voy a tener un único resultado. Aquí podemos observar lo que acabo de mencionar. Yo multiplicaba una matriz fila por una matriz columna. Y lo que mencioné, la cantidad de elementos se mantiene. Entonces el producto era A11 por B11 más A12 por B21. Y recuerden lo que había yo mencionado, que podríamos nosotros sacar de esta relación. Aquí estaba contenida información que cumplía la condición del producto. Recuerden, decía, era el elemento A11 por B11 más A12 por B12.
2, 1. Y yo decía, si nosotros somos observadores de la relación, porque se repite el procedimiento para cada uno de los elementos de la matriz resultante C, yo decía, observen aquí los subíndices. Los subíndices interiores del producto es este 1, 1 con este 1 coincide, este 2, 2 con este 2, 2 coincide, y si nosotros observamos la posición del nuevo elemento, le voy a cambiar un ratito de color. Yo decía la posición del elemento que estoy evaluando dentro del producto. Aquí estaba contenido 1, 1, 1, 1, los subíndices, ¿sí? Entonces, obviamente, aquí yo obtenía la posición del elemento evaluado. Y eso se repetía para cada uno de estos procesos de multiplicación. ¿Estamos? Bien, aquí teníamos algunos ejercicios que estábamos... Profe, dígame, Paulina. profe, una consulta antes de que siga avanzando. Nosotros en la diapositiva 17, creo que teníamos un ejemplo. No sé si me puede ayudar con ese, ¿Cuál es el ejercicio? la diapositiva 17. ¿Esta? Ese, sí, eso, profe. Ya, bien. Habíamos mencionado nosotros de que a las matrices también les puedo dar una suerte de un enfoque como sistema de matrices, ¿sí? Para su resolución. De hecho, aquí el problema me pide encontrar cuál es el resultado de la matriz X, el resultado de la matriz Y en este sistema que estamos considerando. Y muchas reglas algebraicas yo las puedo repetir aquí, las que nosotros conocemos de los sistemas. Había yo mencionado que yo podría aplicar lo que es sumas y restas, sustitución o igualación, etcétera, ¿no? Dado cuenta de que, ojo, dentro de la operación de la suma y resta, yo puedo entender que la matriz se me mueve bajo las mismas condiciones que los números normales. Si un número suma, al otro lado pasa restando. Solamente decíamos que en el caso del producto hay que tener mucho en cuenta porque no es que el producto pasa dividiendo, que es lo que vamos a ver posterior, ¿sí? Entonces, ¿cómo resuelvo este problema? A este problema yo le puedo aplicar las propiedades, por ejemplo, de una constante que multiplica a cada matriz o a una ecuación matricial en este caso. En este ejercicio, si yo observo, yo podría decir, le voy a multiplicar, perdón, ya te le voy a cambiar de color. No se ve. Le voy a multiplicar a toda esta ecuación matricial por el factor de 3, ¿no es cierto? Lo cual me quedaría menos 3 matriz de X más 9 matriz de Y. Esto es igual, la multiplicación de una constante por una matriz dice cambian sus elementos, serían 6, 12, 9, 0, ¿sí? Yo sigo manejando bajo esa definición. Y ahora tengo escrito mi ecuación matricial 1, mi ecuación matricial 2. Esta es mi nueva ecuación matricial. Recuerden que aquí estamos cumpliendo con las reglas del álgebra. Multiplico a toda la ecuación, no solamente al un lado de la ecuación. ¿Estamos hasta ahí, Paulina? Sí, profe. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a restar esta menos la de acá. Un poquito le voy a... Si hago perdón, voy a sumar la primera con la segunda. Voy a sumar porque yo ya tengo el término menos 3x allí. Entonces, si sumo, voy a tener, en este caso, 3x sería, se elimina este término de aquí con el de acá por el signo negativo. Y aquí me queda 5 más 9, me queda 14 matriz de Y es igual a 6, 12, 9, 0, lo cual implica que este 14, al ser una constante, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿O qué puedo hacer en la ecuación? O divido toda la ecuación para 14, me da lo mismo, ¿no es cierto? Es el equivalente de decir 14 al ser un escalar o una constante, la puedo pasar dividiendo. Por lo tanto, voy a tener, si hago esta operación, mi matriz Y quedaría expresada de esta manera. El 14 al pasar dividiendo, ¿qué implica? Que cada número está dividido para 14, ¿sí o no? Sí, profe.
Por lo tanto, me voy a ganar ese paso. Me quedaría 6 para 14. ¿A qué me da? Me da a 3 séptimos. 3/7. Si esto, 14 para 12, me da ¿cuánto? A 6 séptimos. Y 9 para 14 me va a dar 9 sobre 14, porque ahí no puedo simplificar nada. ¿No es cierto? Y el valor de 0. Y de esta manera, primero he sacado una de las incógnitas de este sistema matricial, la matriz Y. Y a continuación, ¿qué es lo que yo podría hacer? Como decíamos en las reglas, yo puedo tomar una de las matrices originales, en este caso yo tomaría la original, la segunda, que es esta, y hago la sustitución, ¿sí? Es decir, esto me va a quedar escrito, como digo, este menos, o todo le cambio el signo negativo a todo, pero al final, si ustedes hacen las operaciones que corresponden, me va a quedar algo así. Sería, déjenme ver, 3 que multiplica a la matriz 3 séptimos, 6 séptimos, 9 sobre 14, 0, menos la matriz, en este caso, 2, 4, 3, 0. Y bueno, ya me toca hacer la operación matemática que vendría a ser un producto de una constante por la matriz. Tendré que meter el valor y luego restarlo de acá. Y de esta forma obtengo la matriz resultante. ¿Sí? ¿Se ve? ¿No se ve? Tal vez. Paulina. Sí, profe. Entonces, prácticamente hay reglas que son muy, muy similares a las que ya nosotros manejamos, pero obviamente bajo este contexto matricial. ¿Sí? No sé si queda claro el ejercicio, tal vez ya la matriz X que le calculen, creo que ya es el último. Sí, No es, sí, profe. Gracias. ya. Bien, volviendo, ¿no es cierto?, a la parte de la multiplicación. Decía, aquí tenemos un ejercicio, dice, tengo la matriz A, la matriz B. La matriz A es de dimensión 3 por 2, la matriz B es de 2 por 3. Verifico las dimensiones, o sea, es el primer paso, o sea, no nos aloquemos, no queramos hacer algo que matemáticamente no se lo puede, ¿sí? Si la dimensión no cumple, tal cual hemos establecido la metodología, ¿no es cierto? Las columnas de A tienen que ser igual a las filas de B. Si se cumple esa condición, avanzo con el ejercicio. Caso contrario, no tiene sentido que comience a llenar el cuaderno, la hoja, con operaciones que no se van a poder realizar. Aquí podemos nosotros observar, ¿no es cierto?, que si se cumple, vale el 2, vale 2. Y yo ya me adelanto, ¿cuál es el resultado de mi matriz? ¿Cuál es la dimensión de mi matriz? En el caso, la dimensión de mi matriz va a ser una matriz, en este caso, de 3 por 3, ¿sí? Yo ya sé, yo ya puedo decir, muy bien, yo necesito entonces encontrar 9 elementos, es decir, tengo que hacer 9 productos, de 9 veces del producto de una matriz fila con una matriz columna. ¿Estamos? Y un poco aquí está denotado, ¿no? Tenemos esta matriz fila, la 2, 3, le multiplico con la columna 1, 2 que le corresponde la matriz fila a la matriz A y la matriz columna a la matriz B. Y término a término, ojo, término a término. ¿Sí? Cuidado, vayan a querer aplicar. Recuerden que cuando nosotros teníamos un factor de este tipo, ¿no es cierto? Aquí se hacían las combinaciones AC, AD, BC, BD. Cuidado, porque pueden cometer ese error. Aquí es término a término. El 2 multiplico con el 1 y el 3 con el 0. Listo. Este es el elemento C11. El elemento C12 es la misma matriz, pero le corresponde a la segunda columna, 2 por 2, 3 por menos 1, y obviamente el C13 corresponde a la misma fila con la tercera columna de la matriz B, 2 por 1 y 3 por menos 2. Y obviamente vamos teniendo los resultados que corresponden. Y así luego voy haciendo exactamente lo mismo. Segunda fila con las 3 columnas, tercera fila con las 3 columnas, y de esta manera puedo determinar los elementos de la nueva matriz. ¿Sí? Preguntas. Hasta aquí.
Bien, en este mismo ejercicio me pide encontrar el producto B por A, ¿sí? Y obviamente vemos que de la misma información que tengo, se cumple la condición. Por eso aquí es muy importante la posición, ¿no?, del producto. Y ya vamos a ver que hay una propiedad que no se cumple en el caso de matrices. Vemos que el 3 es igual al 3 y por lo tanto esto me indica que yo voy a tener una matriz de 2 por 2. ¿Sí? Ya sabemos que de aquí yo ya tengo cuál es el tamaño de mi nueva matriz. Y obviamente quiere decir que yo tengo que hacer 4 operaciones porque tengo que encontrar 4 elementos. Exactamente lo mismo, en este caso es la matriz fila de B. Tengo que multiplicar con la matriz columna de A. El elemento C11. El elemento C12 es la misma fila de la matriz B con la segunda columna de A. Y nuevamente repito, con la segunda fila de B. Y obviamente me van a dar, en este caso, los 4 elementos. Aquí tenemos el producto. 1 por 2, 2 por 0, más 1 por 1. Y obviamente su resultado de la suma me va dando mis componentes. Y de aquí obviamente, aunque más adelante me parece vamos ya a establecer, podemos ver que los dos resultados de A por B, comparado con el resultado de B por A, no son iguales. Ni siquiera tienen el mismo tamaño. ¿Sí? Por lo tanto, de aquí se va a sacar una conclusión muy importante, que más adelante vamos a dar esas propiedades. Un poquito aquí está hecha la reseña de cuál es el procedimiento, lo que acababa yo de mencionar. Fila, producto, columna. Y aquí tenemos, por ejemplo, una matriz de 2 por 3 y de 3 por 2, ¿no es cierto? ¿Estamos? Déjenme ver si son los mismos datos. 3, 1, 2, 3, 1, 2, no. ¿Sí? Entonces, un poquito sacado de la bibliografía, ¿no es cierto? Sabemos que este es el elemento C11, fila, columna, misma cantidad de elementos. Eso es muy importante, ¿sí? Fila, columna, misma cantidad de elementos, multiplicación término a término. Y obviamente luego se hace la operación de la suma. Más o menos lo que había yo reseñado, una metodología para encontrar el producto de dos matrices. Lo que está aquí era, recuerden lo que yo había indicado el día de ayer, ¿sí? Justamente, con el resultado anterior que habíamos denotado, ¿no es cierto? En este caso, y comparando el producto A por B y B por A, podernos darnos cuenta que en la álgebra normal en la que nosotros conocemos, había la propiedad conmutativa, ¿sí? Y de hecho, en el caso de la suma, la propiedad conmutativa sí se cumple. Me dice, el orden de los factores no altera el resultado final. Sin embargo, en el producto, esta propiedad conmutativa no se cumple. Que haya casos muy puntuales es otra historia. Eso vale también hacer o aclarar, porque a lo mejor alguien se encuentra algún ejercicio. No me pregunten cuál sería el caso o un ejemplo, porque puede ser un caso muy particular, que efectivamente hago A por B y luego hago B por A y el resultado sí se da. Puede darse, no digo que no, pero las reglas son generales, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que esta regla debe de cumplirse para cualquier escenario. Entonces, es evidente que la propiedad conmutativa no se cumple de manera general. Insisto, que haya casos particulares que alguien diga, vea, profe, aquí dice A por B y B por A y me da el mismo resultado. Y usted me decía que la propiedad conmutativa no se cumple. ¿Sí? Reitero, las propiedades deben ser generales para cualquier condición. Si no, no tiene sentido aplicar ese criterio. Entonces, es evidente que la propiedad conmutativa, en este caso, no se cumple. Y es tan obvio y evidente el resultado anterior que habíamos visto, que inclusive la dimensión no era igual. En el ejercicio anterior teníamos en un resultado una matriz de 3 por 3 y en el otro resultado un 2 por 2. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso particular. ¿En qué sentido? Que cuando yo hago el producto A por B o B por A, en ambos lo único que me coincide son las dimensiones, 2 por 2 en cada caso. Pero si ustedes observan los resultados de los productos, ¿sí? Este con este, así, si solamente cambia un valor, ya no es la misma matriz. Aquí alguien va a decir, profe, pero vea, el 5 y el 6 sí se repite. Pero en este caso,
el elemento C12 y el 21, comparado entre las dos matrices, son completamente diferentes, ¿sí? En el un caso tengo la matriz conformada por los elementos 5, 7, 2, 6 y en el otro tenemos los elementos 5, 14, 1, 6. ¿Sí? Por lo tanto, estas dos matrices no son iguales o idénticas como habíamos dado esa definición. ¿Sí? Preguntas. No sé si está claro. La operación, primero la operación de la multiplicación de matrices, porque eso es lo importante, que sepan desarrollar el producto o recordar. Estoy seguro que esto lo vimos en el colegio. ¿Sí? Y obviamente tener presente esta propiedad, ¿sí? O sea, no es que yo aplico la propiedad a cada vez que estoy analizando, no, tener presente esa propiedad. Yo ya de entrada sé que la propiedad conmutativa no es una característica dentro de esta operación. Estamos, bueno, aquí justamente ya más propiedades que yo podría considerar dentro de la operación de la multiplicación. Y entre ellas, por ejemplo, tenemos la propiedad asociativa. No es cierto, yo puedo multiplicar muchas matrices y obviamente yo para hacer estas operaciones las puedo asociar como yo crea conveniente y eso es lo que me indica aquí. Por ejemplo, tengo un producto ABC, yo le asocio o primero desarrollo el producto B por C, pero aquí yo podría empezar haciendo el producto A por B, ¿sí? Y luego por C, ¿sí? La propiedad asociativa. Aquí tenemos también la propiedad distributiva respecto a la suma, ¿sí? Una regla muy similar que nosotros conocemos de la álgebra básica, ¿no es cierto? Que me dice, si yo tengo una suma matricial B más C, ojo, aquí no estamos hablando de escalares, B más C por otra matriz A, yo puedo distribuir el producto, ¿sí ven? Yo puedo hacer entonces B por A más C por A. Es evidente que en cada una de estas operaciones, vuelvo a reiterar, se debe de cumplir la condición para poder realizar el producto. Las dimensiones de columnas con filas, esos elementos que deben ser iguales. O también abajo tenemos otra manera en la cual está escrito una relación. No son las mismas, ojo, ¿no? Mucho cuidado. Vayan a decir, es la misma relación. No, no es la misma ni me va a dar el mismo resultado. Tenemos el elemento neutro, ya habíamos visto anteriormente que el elemento neutro es multiplicar A por el valor de 1. Cuidado, no una matriz conformada de unos. No se confundirán. El 1 es un número, una cantidad, una constante. Y se cumple, en este caso, hay que diferenciar con respecto a la propiedad conmutativa. El 1, al ser un escalar, sí me permite que se aplique la propiedad conmutativa, ¿sí? Con respecto a escalares, pero no es conmutativa, lo que ya habíamos mencionado anteriormente en el caso del producto. A por B es diferente a B por A. Y algunas características que se pueden dar en ciertos productos es el que el producto de dos matrices no nulas, ¿no es cierto?, pueden dar lugar a una matriz nula. Ya esas son, perdón, características que se pueden presentar debido a los valores numéricos de cada matriz. O sea, esta es una característica que se podría dar en algunos ejercicios. ¿Sí? El producto de dos matrices no nulas, como tenemos aquí expresado en ese ejemplo, una matriz de 2 por 3 multiplica una matriz no nula de 3 por 1, pero en el momento que hago el desarrollo resulta que me dio una matriz nula, en este caso, bueno, por las características de la dimensión de 2 por 1. ¿Sí? Cosas que se pueden dar dentro del desarrollo y saber interpretar. Porque alguien hace la operación, me dice, me dio 0. ¿Y por qué? ¿Por qué me dio una matriz no nula? Perdón, me dio una matriz nula. Son condiciones que se dan. Recordemos, vuelvo a reiterar, que lo que yo hago es un producto entre dos matrices. Lo que dije hace un momento. Matriz, la matriz fila de la matriz que está adelante, definida A o B, la que yo le quiero dar el nombre, con la matriz columna que le corresponde a la otra matriz. Recuerden que ayer había yo recordado dentro de la multiplicación, yo tengo el multiplicando, multiplicador y el producto, ¿no es cierto? El multiplicando es el primer término, el segundo es el que le continúa y el producto era el resultado. Un poquito para entender el orden que yo le tengo que dar a las relaciones. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Alguna consulta hasta aquí? No, profe. Estamos claros.
Bien. Bueno, aquí un poquito otros ejemplos que vamos consolidando la operación. Más allá de que puede crecer el tamaño de las matrices, ¿sí? El procedimiento nunca va a cambiar. Si aquí tenemos aquello, ¿no es cierto? Aquí tenemos, vuelvo a retirar una matriz de 2 por 4 por una de 4 por 3. Sabemos que cumple la condición para poder realizar el producto. Y aquí un poquito está desglosado, si no estoy mal, son los elementos de la primera fila de la matriz resultante que sabemos va a tener un tamaño o una dimensión de 2 por 3, de acuerdo a los conceptos que estamos desarrollando, ¿sí? Entonces, obviamente, multiplico menos 3 por 0, 2 por 1, 1 por 2 y 4 por 3. Y el resultado me da 16. Luego hago la primera fila de la matriz A con la segunda columna de la matriz B y tengo allí menos 3 por menos 4, más 2 por menos 2, más 1 por 0, etcétera, etcétera. Y bueno, al final tengo mi resultado de los elementos que conforman la matriz resultante C. ¿Sí? Poquito que siempre le vayan viendo que el tamaño no importa. Déjenme ver esto, yo no sé por qué he repetido aquí esto. 2, 3, 1. No sé por qué le he repetido. Déjenme ver. Ya, este ya le voy a quitar. No sé por qué le he repetido. ¿Ya? Ya. Listo. Aquí tenemos una serie de ejercicios. Ya sé por qué le puse la parte anterior. Eh, esta se entendería. A ver, déjenme ver. Para el ejercicio que le continúa, esta es la matriz A y esta es la matriz B, ¿no? Para lo que viene a continuación aquí en la presentación. Sí, entonces dice para la matriz A y matriz B anterior, es decir, de la PPT que acabo de pasar, me pide calcule B por A. Y obviamente luego me pide realizar estas características de estos ejercicios. Esto les dejo para que ustedes puedan desarrollar un poquito para que vayan practicando bajo este contexto del producto. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejercicio que me da la matriz A, B, C, D y me pide evaluar todos estos ejemplos, hacer la suma, hacer esta operación matemática, este producto, este producto, este producto, este producto, el producto de acá, consideren que es la transpuesta, esta de aquí, 2, 3, 4. Aquí tienen un poquito bajo las mismas condiciones del ejercicio, tenemos varias condiciones que les va a permitir un poquito ir practicando y tener destreza en el desarrollo de estas operaciones matemáticas, ¿no es cierto? La suma, la resta, la multiplicación de un escalar y el producto de matrices. Estamos para que puedan desarrollar. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud, alguna consulta, algo que antes de seguir avanzando tengamos que reforzar? No, profe. ¿Ya? Listo, entonces continuemos con otro desarrollo matemático, que en realidad no es nada diferente del tema que acabamos de desarrollar, que se refiere a la potenciación de matrices. ¿Sí? Bien, recuerden que la potenciación es un tema que se ve en lo que es la álgebra de escalares. ¿Estamos? Y el concepto de la potenciación, ¿cómo se entendía dentro de los escalares? No es más que la multiplicación del mismo número por sí mismo de acuerdo al grado de la potencia que está establecida mediante esta notación. Si yo digo 2 al cuadrado, yo entiendo que tengo que hacer la operación de 2 por 2. Si digo 5 a la cuarta, yo tengo que hacer la operación matemática de 5 por 5 por 5 por 5 y obviamente tener su resultado. Entonces, en la potenciación de matrices, ese criterio es exactamente lo mismo, desde esa concepción, ¿sí? Es decir, si yo tengo A al cuadrado, una matriz A elevado al cuadrado, lo que me está diciendo es que yo tengo que multiplicar esa matriz 2 veces. Pero obviamente, esta regla de potenciación no se cumple para todas las matrices
que yo puedo desarrollar o puedo obtener. Aquí, para aplicar la potenciación de matrices se debe de cumplir una característica básica fundamental, que es ¿cuál? Que la matriz tiene que ser cuadrada. Caso contrario, si mi matriz es rectangular, yo no podría aplicar esta operación matemática, que es la potenciación. ¿Estamos? Tendrán presente, como digo, estos tips, estas características, estas condiciones, porque eso me evita que yo esté queriendo resolver algo que por propia definición no se puede. ¿Estamos? Entonces tengan presente eso, como digo, es importante darle lectura bien a lo que está escrito, porque estas son las normas y las condiciones que a mí me van a permitir argumentarme por qué pude desarrollar esta operación o por qué no pude desarrollar esta operación. Y no pensar que necesariamente yo tengo que encontrar un resultado. No pensar que tengo que hacer el producto sí o sí, o la operación que estoy desarrollando. Sí, tengan mucho cuidado con eso. ¿Estamos? Bien, entonces aquí, por ejemplo, tenemos un ejercicio simple, ¿no es cierto? Dice, si la matriz A es una matriz de 2 por 2 compuesta por el elemento 1, 2, 0, 3, obviamente lo que acabo de mencionar, A al cuadrado, es hacer la multiplicación por sí mismo, ¿no es cierto? Y obviamente su resultado me da 1,809. En primera instancia, lo que yo también puedo abstraer de aquí es que la potenciación de una matriz me da como resultado una matriz de igual dimensión, de la original, ¿sí? Si mi matriz era de 2 por 2, la potenciación me va a dar como resultado una nueva matriz de 2 por 2. ¿Estamos? Ah, y vale hacer esta aclaración, porque yo he visto que sí lo han hecho. Uno les pide, encuentren A al cuadrado, al cubo, a la quinta, lo que sea, y lo que suelen hacer es toman la matriz y hacen esto. Le elevan al cuadrado cada uno de los elementos de la matriz. Y eso es equivocado, errado o erróneo. ¿Estamos? No cometerán ese error, ese criterio no corresponde. Porque yo estoy aplicando el proceso de potenciación y vuelvo a reiterar, conceptualmente la potenciación es multiplicar al número por sí mismo de acuerdo al número de la potencia. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo pensar que dice, me dijo, la operación es la potenciación. Ah, entonces, cada elemento le elevo a la potencia a la cual estaba escrita la matriz. No, la operación es del producto entre matrices. En este caso, la misma matriz. ¿Sí? Y obviamente, tengo que ir haciendo la operación paso a paso. Ahí tenemos este ejercicio y de igual manera encontremos la potencia de A al cubo. Entonces, no es que yo hago de una sola, al menos no he visto que haya un procedimiento que me diga la potenciación, encuentro yo la matriz de una sola vez. Lo que sí puedo sacar es la secuencia, como tenemos este ejercicio. ¿Sí? Me dice A al cubo. Primero yo tuve que desarrollar A al cuadrado. Ojo, esta es una nueva matriz que vendría a ser este resultado. Y luego hago nuevamente A por esta matriz. ¿Sí? Y obviamente me da la matriz A al cubo. A la cuarta, tengo esta matriz. ¿Sí? Lo que yo sí podría hacer es sacar una relación, ojo, aquí es muy importante, una relación que luego yo puedo generalizar como una expresión matemática. Por ejemplo, este mismo ejercicio me quiere decir que si yo comienzo a decir, encontremos a la quinta, a la sexta, a la séptima, obviamente yo tendría que estar haciendo cada rato este producto. Pero si yo hago la asociación de los resultados, yo podría sacar una expresión que me diga, únicamente si yo quiero sacar la enésima potencia de esta matriz, yo ya aplico únicamente esta relación. Y si nosotros observamos, cada ejercicio es diferente, ¿no? Pero si nosotros observamos los resultados, este es el resultado, le voy a hacer de esta manera aquí al lado, 1, 8, 0, 9, ¿sí? Esta es la matriz al cubo, le quiero separar solamente para que se observe lo siguiente, porque esto es, como digo, en realidad esta es la parte de la matemática. Y voy a poder colocar el último. 1, 80, y este viene a ser 0, 81.
Si yo voy haciendo la descomposición de los elementos, esto es al cuadrado. 1, 0, y aquí voy a poner 3 al cuadrado. El de acá arriba todavía no le voy a desarrollar, porque van a ver lo siguiente. Aquí me quedaría 1, 0, 3 al cubo. Y la de acá es 1, 0, 3 a la cuarta. ¿Sí? Estamos. Yo quiero sacar una sucesión. Quiero sacar algo que se me va repitiendo. Y si ustedes observan, el 1, 0, el 1, 0, 1, 0, siempre se me va a repetir. Esto era para cuando esté elevado al cuadrado, elevado al cubo y elevado a la cuarta. Otro término que yo puedo ver que se repite es el término 3. Pero si nosotros vemos en esta secuencia que se va dando, es 3 al cuadrado, 3 al cubo, 3 a la cuarta, 9, 27, 81. Yo podría ya adelantarme a decir, al menos estos 3 elementos con 3 a la quinta, ¿cuáles serían esos 3 elementos equivalentes? ¿Cuál sería aquí? ¿Qué elemento debería decir aquí? Cuando diga yo a la quinta. El 1 y el 0. Y acá al lado, 3 quintos. 3 quintos. ¿No? Yo ya podría decir, yo ya conozco estos 3 elementos. Y si pongo, encontremos a la 10, yo sé que esos elementos van a ser 1, 0 y 3 a la décima, ¿no es cierto? Décima potencia. Pero me está faltando el que he dejado en blanco. Y aquí es cuando comienzan ya los juegos matemáticos y yo, ¿qué es lo que tengo que ver? Si ustedes observen en mi secuencia o en mi sucesión, justamente de ese elemento, yo tengo 8, 26, 80. Y si yo les relaciono con el término de abajo, me está faltando una unidad para que yo pueda obtener aquí, en vez de 8, 9. En vez de 26, 27 y en vez de 80, 81. Pero ahora le hago al revés. Por lo tanto, yo puedo decir, voy a suponer que aquí era 3 al cuadrado menos 1. Porque si hago la operación matemática, me va a dar 8. Aquí 26 digo, aquí era 3 al cubo menos 1. Porque 3 al cubo es 27 menos 1, 26. Y aquí digo, es 3 a la cuarta menos 1. 81 menos 1, 80. Acá, ¿qué debería de ser? 3 a la quinta menos 1. Correcto. Si ven, entonces yo voy armando la secuencia, esta condición, porque 3 a la quinta, 81, ¿cuánto me da? 81 me da 243, ¿estoy bien? Sí, 243 menos 1, aquí el valor debería ser 242, ¿sí? Entonces, mediante esta observación que yo hago, esta secuencia que se me está generando, yo puedo entonces decir que cuando le elevo esta matriz, porque eso es lo que yo estoy haciendo, dice, tengo la matriz 1, 0, 2, 3, que es mi matriz base del problema, ¿sí? Si yo le elevo a cualquier potencia, quiere decir que yo puedo utilizar esta relación matemática. ¿Estamos? Eso es lo que estamos viendo en este ejercicio. Lo que yo he sacado es una expresión que me permite calcular la enésima potencia de la matriz A. Lo que yo decía hace un momento. Ya no tendría que estar haciendo todos estos productos. Fíjense que diga, encontremos A la 10. Chuta, tendría que hacer primero al cuadrado, después al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima, a la octava, a la novena y al final a la décima. ¿Sí? Alguien va a decir, pero no está tan largo porque es una matriz de 2 por 2. Puede que sí, puede que no. Pero efectivamente, si esta matriz es mucho más grande, puede ser que el problema se complique. Claro está que lo que acaba de desarrollar, ¿no es cierto?, en este ejercicio, esta condición de obtener una relación matemática, claro que se puede volver más compleja para otros ejercicios. Estamos, como digo, es muy puntualmente para esta relación. Pero bueno, más allá de ello, como digo, es un ejercicio muy puntual, es de entender la potenciación, cómo se desarrolla, qué tengo que hacer. Es un producto de matrices, no es pensar que los elementos le elevo a la potencia que corresponde. Por favor, y les digo, no cometerán ese error, porque estoy siendo tan enfático en decir, no cometan ese error, pero me daría miedo de que cuando hagamos un ejercicio o se presente un ejercicio de este sentido, casi estoy seguro que algunos cometerán el error que estoy mencionando, ¿sí?
Ojo, se hace el producto de la matriz A por A. ¿Bajo qué condición fundamental? Que la matriz tiene que ser cuadrada. ¿Estamos? Bien. Ciertas características o propiedades que también yo puedo encontrar en entorno de esta idea del producto de la matriz por sí misma, que podría suceder en algunos casos o en algunos ejercicios. Entonces, aquí el concepto es una matriz idempotente, ¿sí? Es cuando se cumple que multiplicar una matriz por sí misma, su resultado me da la misma matriz. Es como si fuera una matriz y, a ver, no quiero equivocarme, no es matriz de identidad. No, cuidado, esa no es. Pero más bien lo que se entiende es que yo aquí en la potenciación siempre obtengo como resultado la misma matriz. Son características, ¿sí? de las matrices, del entorno matricial. Sí, porque alguien va a decir, profe, pero usted me acaba de decir que el producto de la matriz y que en este ejercicio me da 1809. Este es este ejercicio, pero habrá matrices que los elementos o sus componentes, los valores que tomen, sí, me dan como resultado, como estoy aquí definiendo, que me da como resultado la misma matriz. ¿Sí? Y eso ya depende de los valores numéricos, de cómo está condicionado, son características de alguna matriz muy especial, ¿no? ¿Estamos? La matriz de identidad, por naturaleza, es una matriz idempotente. Recuerden que la matriz identidad es una matriz que estaba definida de qué manera. ¿Cuáles eran las características y cuáles eran los valores de esa matriz de identidad? ¿Cuál era la matriz de identidad? La que todos los elementos de la diagonal es igual a 1. Ya, pero ¿qué otras características? ¿Qué eran las características fundamentales de la matriz de identidad? Escalonada 1, 0 valores. ¿Perdón? Escalonadas y 1, 0. Sí, está bien estas cosas, pero me gustaría que de lo que vimos me den esa definición. La matriz de identidad es una matriz cuadrada, es una matriz... Es una matriz diagonal. Es una matriz diagonal, ¿no es cierto? En donde sus elementos de la diagonal, de la matriz diagonal, al ser matriz diagonal, ya sabemos cuál era la definición. Tanto arriba como debajo de la diagonal son ceros y los valores de la diagonal toman el valor de 1. ¿Sí? Está bien lo que ustedes me dijeron, no digo que está mal, pero vamos ya un poquito recordando esas características. ¿Sí? Bien, y lo que yo mencionaba, la matriz de identidad, si ustedes multiplican la matriz de identidad por sí misma, como está aquí detallado, van a obtener su matriz de identidad. O sea, se cumple que es una matriz idempotente. ¿Sí? Una matriz involutiva se dice que es otra característica, ¿no es cierto?, que se puede presentar en la forma de la matriz. Vuelvo a reiterar, todo depende de cuáles son las constantes determinadas en esta matriz. Y dice que una matriz involutiva A se define cuando cuando multiplico por sí mismo, su resultado me da una matriz de identidad. Y aquí tenemos unos ejercicios, porque A por A es A al cuadrado, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos, la potenciación. Y cuando hago el producto, me da como resultado la matriz de identidad. Esta sería una matriz involutiva, ¿sí? El concepto de matriz nilpotente es aquella matriz que por más que multiplique por sí mismo, A por A, por A, por A, por A, por A, el resultado viene a ser una matriz nula. Ojo, no es un cero. Aquí nuevamente vuelvo a recalcar lo que habíamos mencionado. No es que yo encuentre el valor numérico 0. Esta notación, como ustedes pueden ver y les había yo mencionado, es ese 0 en negrilla. O sea, es la lectura que yo debería de dar a la notación. Es una matriz cuyos elementos van a ser 0. Es decir, para este caso que dice que es una matriz nilpotente, yo debería, en el momento que haga las operaciones, voy a obtener esto. ¿Sí? Aquí sí estamos hablando que el 0 es un valor numérico, pero en notación matemática es un 0 en negrilla para representar el concepto matricial. Bien. Profe, también se podría decir que es una matriz nula, que da resultado una matriz nula. Correcto, es que es una matriz nula. Sino más bien aquí
quiero que tengan cuidado en darle la interpretación, porque alguien puede decir, no, el profe dijo que esta matriz me da el valor de 0. Tener mucho cuidado en eso, ¿sí? Efectivamente es una matriz nula, correcto lo que se acaba de mencionar. Bien, otra característica que podemos encontrar es una matriz periódica, ¿sí? Es decir, una matriz que se caracteriza, que multiplicada por sí misma me da la matriz A. Es decir, podríamos decir que es una matriz idempotente, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo, yo multiplico A por A y voy a tener la misma matriz A. ¿Sí? Este también vendría a ser el concepto matemático que estaría yo asociando a esto de acá. Acá era el producto de A por A y aquí es una matriz elevado a la enésima potencia y me dice que siempre me resulta la misma matriz. ¿Sí? Es periódica. Por más potencia a la cual yo eleve, el resultado siempre va a ser mismo. ¿Sí? Preguntas, dudas hasta aquí. ¿Alguna consulta? Son definiciones que estamos desarrollando en el entorno de las matrices. Bien. Otra relación, no sé, creo que ya tomamos le retomamos medio de pasada lo que era el concepto de la matriz transpuesta. Y la matriz transpuesta en esencia es un tipo de operación dentro de una propia matriz, o sea, no se desarrolla ni suma, ni resta, ni producto, pero es un acondicionamiento que yo le doy a la matriz que consiste en intercambiar filas por columnas, ¿no es cierto? Ese es el concepto de la matriz transpuesta. Cuando tengo filas, le transformo en columnas, por eso digo, creo que ya lo tratamos hace un momento en una de las diapositivas de atrás, o viceversa, una matriz, hay que entender que esta operación la puedo yo desarrollar bajo dos ópticas. O intercambio filas por columnas, o esta matriz, sus columnas, la intercambio por filas de manera ordenada. Primera fila se me convierte en primera columna, segunda fila, segunda columna, tercera fila, tercera columna, etcétera, etcétera. O en la otra forma que me daría el mismo resultado, por eso digo aquí no es una suerte de suma, resta, multiplicación, sino es una manera de transformar desde la misma matriz bajo este concepto, ¿no es cierto?, de este intercambio de la posición de los elementos, ¿sí? Como creo ayer decíamos, inclusive en la nueva matriz yo tengo que acondicionar bajo la normativa que es una nueva posición, ¿sí? Recuerden que esa era la manera en la que yo le daba la lectura a las matrices, filas, columnas, ¿sí? Un poco lo que es la notación, algunos utilizan un apóstrofe, otros utilizan una T, que le ponen como sobreíndice, como si fuera potencia, pero en la notación matemática es eso. ¿Estamos? Algunas propiedades muy importantes de la transposición de matrices es que si yo tengo una matriz transpuesta y le saco la matriz transpuesta, voy a tener la matriz original, de la cual yo partí. El comportamiento en el caso de una suma de matrices, el concepto de la matriz transpuesta es distributivo. Entonces yo voy a tener A más B, una suma de dos matrices, y su resultado saco la transpuesta, yo la puedo distribuir, es decir, saco primero la transpuesta de A, saco la transpuesta de B y sus resultados les sumo. En el caso de constantes, es este hecho que la constante no se ve afectada por el concepto de transpuesta. La constante sale de la operación, como tenemos aquí descrito. ¿Sí? Y eso nos va a permitir obtener el resultado esperado. Aquí es una característica muy importante, el literal de. Ojo, este sí es de mucha relevancia, sobre todo lo utilizan mucho en algunos tipos de demostraciones matricianas. Dice que cuando yo tenga el producto de matrices, ¿sí?, y este resultado saco su transpuesta, yo la puedo convertir también como un producto, pero si ustedes observan, se ve la modificación de la operación del producto. Lo que yo hago es B transpuesta por A transpuesta. ¿Estamos? Y obviamente ahí sí me va a cumplir el resultado. Ojo, esta no es propiedad conmutativa. Cuidado, confundan ese concepto o ese criterio. Esta es una característica de las matrices en el momento que yo aplico la transpuesta de una matriz. ¿Estamos? Bueno, ahí tenemos algunas características, algunos ejemplos de la transpuesta.
La matriz A, ¿cuál es su transpuesta? Una matriz de 2 por 3 se transforma en una de 3 por 3. Bueno, en el caso de arriba, el primer ejemplo, sabemos que es una matriz cuadrada. Su transpuesta también va a ser una matriz cuadrada. En el segundo caso tenemos una matriz rectangular de 2 por 3. Su transpuesta se transforma en 3 por 2. En el tercer ejercicio tenemos que es la transpuesta de una matriz fila se transforma en una matriz columna, serían las interpretaciones. Y en el caso de la matriz del cuarto ejercicio, que si bien está denotado como A, nosotros podemos identificar que A es una matriz identidad. Y su transpuesta sigue siendo la matriz identidad, ¿sí? Características de ciertas matrices. De hecho, a ver, la matriz identidad, ¿qué característica adicional también tiene de las que ya hemos acotado? ¿Qué tipo de matriz también es? ¿Quién me indica? Ya hemos dicho, ¿no es cierto?, que es una matriz cuadrada, es una matriz diagonal, y al mismo tiempo, ¿qué tipo de matriz es? ¿Quién me puede decir? Transpuesta. No, ojo, no, mucho cuidado. Esa no es una característica, esa es una operación. No confundan eso. No, nada que ver. Yo estoy diciendo cuáles las definiciones que habíamos visto. La matriz identidad se caracteriza por ser una matriz cuadrada, por ser una matriz diagonal, ¿no es cierto? Porque todos los elementos de la matriz diagonal valen 1, pero hay una característica adicional que también podríamos nosotros haber considerado. ¿Y es cuál? Diagonal superior e inferior. Neves, naranjas, nada que ver. Idempotente. Ya eso le vimos hace un momento, ¿no? Algo más. En las primeras definiciones. Es una matriz simétrica. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Es una matriz simétrica. A lo que quería llegar es que justamente una matriz simétrica, su transpuesta sigue siendo la misma matriz. Este es un caso, por ejemplo, la matriz de identidad. Es una matriz simétrica. Si yo saco su transpuesta, me da la misma matriz. Características dentro de las operaciones a tener presente en el momento del desarrollo. ¿Estamos? Listo. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Alguna consulta? Antes de pasar a un tema que ya es un poquito más interesante, además de como operación. ¿Alguna duda? No, profe. Para avanzar, ¿no es cierto? Vamos ahora a entrar a este tema que prácticamente va a ayudarnos o lo vamos a utilizar en algunos tipos de resoluciones, como es la inversa de una matriz, ¿sí? Lo que yo les había mencionado cuando yo tenía que resolver esta ecuación matricial que vimos al finalizar el capítulo 2, ¿no es cierto? Decíamos que un sistema de ecuaciones lineales yo lo puedo expresar mediante una relación matricial, ¿no es cierto? La que está un poco aquí descrita al final de la PPT. Y si yo le veo el concepto matemático de la resolución de una ecuación, nosotros decíamos, yo despejaba la incógnita, ¿no es cierto? Y le colocaba al un lado de la ecuación y todos los términos que nada tenían que ver con la ecuación tenía que moverle al otro lado de la relación, ¿no es cierto? Pero en esa modificación, los productos, por regla matemática, en la álgebra que nosotros conocemos de los escalares, las relaciones de sumas y restas pasaban al otro lado con el signo cambiado, ¿no es cierto? Si sumaba, restaba, si restaba, sumaba. Pero en el caso de estas dos operaciones fundamentales, producto y división, ¿no es cierto? En la álgebra básica, ¿sí?, de escalares, lo que multiplica divide y lo que divide pasaba multiplicando. Esas eran las reglas que nosotros conocemos. Sin embargo, en las matrices, este contexto no se aplica, porque hay que tener mucho cuidado, porque se comete ese error y dicen, despejo la matriz de incógnitas, que es la matriz X, y ya pasa al otro lado dividiendo. No, no es esa la consideración que se tiene que tener presente, ¿sí? Y justamente es lo que vamos a desarrollar ahora, que es una operación. Yo le quisiera poner que es equivalente a la división, para un poquito
entender el concepto como tal. ¿Estamos? Y lo que yo voy a definir aquí es la matriz inversa, que no es más que un resultado matricial que cuando yo le multiplico por sí mismo su matriz original, su resultado tiene que ser la matriz identidad. Esta es la condición importante que me describe o me da esta definición. Es una matriz tal, la que estoy aquí poniendo el recuadro, en donde este producto me tiene que dar como resultado la matriz identidad. Es como decir, si yo digo A por A a la menos 1, ¿no es cierto? Dentro de los escalares, yo sé que esto le puedo escribir A sobre A también, y yo sé que aquí aplicando las reglas de la simplificación, esto me da a dar el valor numérico 1. Más o menos, este es el concepto que estoy considerando aquí, y por eso decía, es una equivalencia del proceso de la división, pero no es división como tal, ¿sí? Entonces, nosotros decimos, una matriz A va a tener una matriz inversa siempre y cuando el producto de A por A a la menos 1, que es el concepto matemático, me da como resultado la matriz identidad, ¿sí? Ahí aparece, se introduce esta definición, bajo esta característica y esta condición matemática. Bien. Obviamente vamos a ver más adelante ciertas propiedades que se dan en esta operación matemática. Por ejemplo, en este caso, la propiedad conmutativa sí se cumple. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, vamos a ver esas características que se van desarrollando. Bien. ¿Qué implica en el momento que yo determino que si yo obtengo este resultado de una matriz identidad, de qué manera le voy a introducir en la resolución de un sistema matricial? Expresado, ¿no es cierto? Pero de un sistema de ecuaciones expresado como una ecuación matricial. Esto nos permite establecer entonces que ahora sí la matriz de incógnitas o de variables yo la puedo expresar de esta manera. ¿Sí? Porque si yo parto de este concepto y aplico las reglas, por eso digo, hay muchas reglas algebraicas. Yo digo, muy bien, lo que voy a hacer es lo siguiente. A esta matriz le voy a multiplicar por una matriz A. Por la matriz A que estaba expresada acá. Y me quedaría entonces A por la matriz de X es igual a A por A a la menos 1 que estoy definiendo que es su inversa y por la matriz B. Sin embargo, ¿esto cuánto vale? La matriz identidad. La matriz identidad y tal vez una propiedad que no la he colocado y vale la pena colocarle es que toda matriz, ojo, que toda matriz multiplicada por la matriz identidad es la matriz, la misma matriz. La matriz identidad, ojo, la matriz identidad vendría a ser el equivalente al elemento neutro utilizado en los en la álgebra escalar, el valor de 1. ¿Sí? La matriz identidad viene a ser ese equivalente. Entonces, cuando yo multiplico una matriz identidad por una matriz, el resultado es la misma matriz. ¿Estamos? Por lo tanto, quiere decir que bajo ese concepto que estoy estableciendo acá, esta característica y esta propiedad, esto yo lo vuelvo a escribir como A por X igual a B. ¿Qué es lo que acabo yo de desarrollar? Yo ya establecí esta suposición para decir, así calculo mi matriz de incógnitas.
Pero si ustedes ven, al haber hecho estas operaciones matemáticas, el haber aplicado esta propiedad de acá y el haber aplicado esta propiedad de acá, yo volví a construir la representación de la ecuación matricial. ¿Sí? Ojo, yo partí de aquí. Y lo que acabo de encontrar es esto, que es mi sistema matricial. Es esta transformación, ¿sí?, a este entorno o a esta nomenclatura no matemática. ¿Sí? Estoy verificando efectivamente que al haber condicionado que la inversa de una matriz A por B, obtengo los resultados esperados de un sistema de ecuaciones. Y obviamente lo que acabo de hacer, indico esta demostración, de ver que volví a mi sistema o a mi ecuación matricial. ¿Estamos? Estoy verificando y comprobando que la matriz inversa me permite encontrar el resultado de un sistema de ecuaciones mediante operaciones matriciales. Bien, algo bien importante que vale hacer la acotación es que la matriz inversa yo no le coloco donde a mí me dé la gana. Bueno, el término suena feo y muy duro, pero es así. ¿A qué me refiero? La estructura para resolver el sistema está definida de esta forma. Porque, vuelvo a insistir, cometen errores matemáticos muy básicos y hacen esto. ¿Sí? Y quieren resolver esto. ¿Estamos? Entonces, la posición de la matriz inversa dentro de la relación es de vital importancia, es de mucha importancia para poder desarrollar la resolución del ejercicio. Y aquí hay que tener mucho cuidado cuando yo hago las demostraciones de dónde posiciono yo a las matrices. No es lo mismo colocar, vuelvo a reiterar, A por X que X por A. ¿Sí? Eso ya lo vimos anteriormente en el producto o en la multiplicación de matrices. Entonces aquí es muy relevante de cómo se va dando la posición dentro de las operaciones que yo utilizo para desarrollar y sobre todo para resolver sistemas de ecuaciones. ¿Estamos? Preguntas, dudas, inquietudes, alguna consulta. Bien. Nosotros hemos hecho la estructura algebraica. Hemos dicho muy bien, en un sistema de ecuaciones que le transforma a una ecuación matricial y cuya ecuación matricial yo la puedo resolver mediante la relación, la matriz inversa de A por B. Muy bien, ahora, ¿qué nos falta hacer? Encontrar el valor de los elementos de la matriz inversa de A. ¿Sí? Esto es lo matemático, esto es lo analítico, solamente son relaciones que hemos visto, pero todavía no vemos una manera de calcular la matriz inversa. ¿Sí? Porque yo necesito saber cuáles son los elementos que conforman esta matriz inversa. Y obviamente hay ciertas características, como creo habíamos mencionado anteriormente, o más bien vale la pena hacer la aclaración ahora, ciertas características que se deben de dar para encontrar la inversa de una matriz. Y una característica, condición estricta también, es que la inversa de una matriz se va a dar siempre y cuando la matriz original sea cuadrada. Esa es una de las condiciones. Primero, que sea cuadrada. Porque a veces dentro del desarrollo matemático también vamos a ver qué es lo que sucede cuando sus elementos, por ejemplo, están conformados, sea fila, columna, todos ellos de valores de cero. ¿Sí? Vamos a ver que numéricamente no se puede hallar la inversa. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que quede claro son ciertos aspectos. Una matriz rectangular no tiene inversa, ¿sí? Una matriz cuadrada, para poder saber si tiene una inversa y para hacer todo el desarrollo matemático que vamos a continuación a ejecutar, debe ser cuadrada, pero en algunos ejercicios, por más que sea la matriz cuadrada, no necesariamente tiene o va a tener inversa. Es otro concepto, es otra característica que también iremos dando en el camino que se puede presentar. Como dije hace un momento, una característica para que una matriz cuadrada no tenga inversa es que todos los elementos
de una fila o de una columna, ¿sí? Cualquiera de los dos, está conformado por valores de 0. Cuando yo veo que tengo una matriz de estas características, automáticamente yo tengo que decir, esta matriz que es cuadrada no es inversa y no tengo que hacer todo el desarrollo matemático en alguna metodología para encontrar la inversa, ¿sí? Entonces son cosas, vuelvo a reiterar, que se les debe de ir quedando en la cabeza, que son los argumentos que ustedes de manera sólida van a tener que luego poner en el ejercicio. Esta matriz no tiene inversa porque la tercera fila está conformado de ceros o la cuarta columna tiene ceros, que son ceros, ¿sí? Esa es una de las, ojo, una de las características que se pueden dar. Bien, ¿cómo calculas la inversa de una matriz? ¿Qué es lo que nos interesa ahora en este momento? Para poder aplicarle en la resolución de un sistema de ecuaciones, dada la ecuación matricial que estamos analizando. Pero la primera parte, vuelvo a reiterar, es encontrar cuáles son los valores que tomaría la matriz inversa, ¿no es cierto? Bien, un método directo. No tan recomendable, pero necesario conocer cómo se desarrolla. Se describe, dice, a los elementos de la matriz inversa en función de tantas incógnitas como sean necesarias, ¿sí? Ya vamos a ver el desarrollo con un ejercicio. Y a continuación, nosotros sabemos para verificar si una matriz es inversa de un número, de una matriz original, yo tengo que hacer ese producto matricial. A por A inversa es igual a 1. Esa es mi condición para poder tener ya una metodología de cálculo de su inversa. Y luego resolvemos el sistema que se genera. Bien, ¿a qué se refieren estos 3 pasos? Partamos, ¿no es cierto?, de este ejercicio simple. Dice, es una matriz de 2 por 2. La matriz A está conformada por los elementos 1, 5, menos 1, menos 4. Y lo que nosotros estamos estableciendo es que la matriz inversa va a tener el mismo tamaño, ¿sí? Eso es también obvio. Es una matriz cuadrada que va a estar conformada por los elementos A, B, C, D. Eso es lo que nos dice en la primera línea, el método directo. Estas son mis incógnitas. Mis incógnitas son A, B, C y D. La segunda parte, como estos son mis 2 matrices, yo voy a aplicar la condición matemática que me va a permitir encontrar la inversa. A por A inversa es igual a 1. Entonces, lo que hago es el producto de A por su inversa. Podemos ver aquí abajo que estaría multiplicando la matriz 1, 5, menos 1, 4 por la matriz conformadas por las incógnitas A, B, C y D. Y hago el producto, ¿no es cierto? Esto es el producto. Igualito lo que hemos hecho es un producto de 2 matrices en esencia. Me dice entonces que 1 por A más 5 más C. El primer elemento, el segundo, el tercero y el cuarto. Estamos aplicando lo que vimos en la multiplicación de matrices. Y la condición me dice que tiene que ser una matriz de identidad, que es lo que he colocado aquí. Hasta esta línea tenemos esto. Y aquí es donde están apareciendo las incógnitas. Y si nosotros vemos, recuerden que hicimos un ejercicio anteriormente, bien atrás, que me pedía encontrar. Allí los valores de A, B y C, claro, ojo, ninguna de estas son cuadradas, ni tampoco me asocia a una matriz de identidad, pero es el mismo criterio que voy a aplicar. Me pedía calcule A, B, C, D para que cumpla la igualdad. Aquí aplicamos el mismo criterio. Yo lo que quiero, más allá de que es una matriz de identidad a lo que está hecho igualada a la ecuación, quiero que se me cumpla la igualdad. ¿Dónde está? Ya me pasé. Aquí creo que estamos. Entonces, obviamente, yo quiero que se cumpla la igualdad. ¿Y qué hubiera tenido que hacer? Por eso digo, esta parte ya lo hicimos hace un momento bajo otra connotación, pero es exactamente el mismo procedimiento. A más 5C es igual a 1. B más 5D es igual a 0. Menos A menos 4C es igual a 0. Y menos B menos 4D es igual a 1. Y aquí es donde yo resuelvo esto, porque voy resolviendo la ecuación. El B es igual a menos 5D, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo de aquí, al final, voy a obtener que de acuerdo a lo que está escrito aquí, resolviendo esto, me va a decir que de acuerdo a lo que tengo ahí escrito, me resultará que A es igual a menos 4,
B me tiene que resultar igual a menos 5, C es igual a 1 y D es igual a 1. ¿Sí? Si resuelvo esto. Y de esta manera posiciono A, B, C, D en mi matriz que está aquí descrita y digo, esta es la inversa de la matriz A. ¿Sí? Y si quiero verificar, tendría que sustituir esta matriz en esta por la de acá y al final se me tendría que verificar que este resultado matricial me tiene que dar la matriz identidad. ¿Sí? Si quisiera verificar que efectivamente esa es la matriz inversa. ¿Sí ven? Dudas, inquietudes. No sé si queda claro este procedimiento. ¿Están ahí o no están ahí? ¿Queda claro el procedimiento o no? Yo sí me profe. perdí. No es cierto. ¿Cuál es el pero de este problema? ¿Quién me puede decir de este método? ¿Quién me podría decir cuál es el pero de este método, del método directo? ¿A alguien se le ocurre tal vez algún pero o creen que estarían conformes con esto? ¿Creen que es un método para aplicar permanentemente o hay algún inconveniente que ustedes dicen, chuta, profe, este método aquí tiene esta falencia? ¿Quién me podría decir algún comentario? Alguien que diga, vea, profe, le encontré esta razón o no, si es un método que sí me va a permitir encontrar la resolución. ¿Quién le puede encontrar o quién puede Profe, dar tal una vez sea opinión que sobre? si es que aumentamos los datos, nos va a botar mejor dicho, en matrices más grandes, la resolución que estamos haciendo va a ser un poco más compleja. Tal vez, no sé. Sí, correctísimo, a eso quería llegar. Efectivamente, aquí tal vez en una matriz de 2 por 2 alguien va a decir, profe, vea 2 por 2 hago estas 4 ecuaciones que las describí yo a la mano derecha de la presentación y puedo resolver. Pero efectivamente, hablemos de una matriz de 10 por 10. Estamos hablando que son 100 datos dentro de una matriz. Y efectivamente, tratar de construirme luego unas relaciones de este tipo, en realidad, más que complejidad, bueno, complejidad estaría en el manejo de los datos, sino es en el tamaño que yo de las ecuaciones voy a tener que resolver después, ¿sí? Cuando haga la operación. Solamente en la operación del producto de A por su inversa, una matriz de 100 elementos con una matriz de 100 incógnitas, en realidad es lo que decía su compañero, no sé quién me dio el comentario, no le vi. ¿Quién era? Yo, profe. Marlon, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente se me vuelve complejo el manejo de esta metodología o de este método. ¿Estamos? Pero bueno, es un punto de partida a tener presente. Justamente, yo creo que ya hice la acotación en unas clases anteriores que lo que es el álgebra matricial, en realidad, esto sirve sobre todo para los programadores, para quienes mediante un desarrollo de un software comiencen a hacer metodologías que son repetidas. ¿Sí? Es una sistematización porque es un procedimiento que se repite y obviamente van estableciendo ciertas características que se deben de ir dando, pero al final se construye métodos repetitivos. Y eso facilita los cálculos, sobre todo cuando hablamos ya de cálculos numéricos dentro de una computadora, dentro de una calculadora. ¿Sí? La inversa de una matriz también se puede calcular o determinar a través del método de Gauss-Jordan, que lo desarrollamos anteriormente en la resolución de los sistemas lineales. ¿Sí? Pero ojo, aquí únicamente me interesa calcular la matriz inversa. Bien, ¿cuáles son las características que yo debo de primero, antes de aplicar el método de Gauss-Jordan como tal, debo de ir considerando? Cuando yo doy una matriz, ya hemos mencionado que la matriz debe de cumplir ¿qué característica? Matriz cuadrada.
Dentro del desarrollo, yo tengo que ir viendo que esta matriz cumpla ciertas características. Y vuelvo a reiterar, una de ellas es que una de sus filas o columnas no esté completamente conformada de ceros, ¿no es cierto? Porque eso ya es una primera etiqueta que me dice, esta matriz no tiene inversa. Con la matriz original A, lo que se hace es construir una matriz aumentada y para lo cual se utiliza una matriz identidad del mismo tamaño de la matriz A. ¿Sí? Una vez que yo ya llego a determinar este concepto de la matriz A y la matriz aumentada, considerando una matriz identidad, ahí recién voy a aplicar todo el método de Gauss-Jordan. ¿Sí? Es decir, puedo multiplicar un elemento por una fila y restarle a otra. Puedo intercambiar filas. Todo lo que habíamos visto en el método de acuerdo a la resolución. Con la diferencia de que, ojo, aquí no estamos utilizando esa matriz aumentada conformada por los elementos independientes, sino aquí la matriz aumentada se la entiende cuando yo considero una matriz identidad. El hecho de adicionar esta matriz de identidad de igual tamaño me genera una gran matriz, una nueva matriz, cuya dimensión es n por 2n, es decir, n filas por 2n columnas. Cuando hablamos de que yo le voy a insertar una matriz identidad, yo debo de entender esto. Esta es mi matriz A. Y a continuación, tengo mi matriz identidad. Si esta es una matriz de n por n, esta también es una matriz de n por n, y por eso se entiende, entonces voy a tener n filas por 2n columnas. Esa es la nueva matriz aumentada que voy a generar para poder aplicar el método de Gauss-Jordan. Y voy a hacer las mismas operaciones matemáticas, pero aquí tiene una característica muy importante de cómo desarrollo el método, de qué manera lo voy a aplicar. Bien, y para eso vamos a dar este ejemplo. Tengo esta matriz M, que es una matriz de 3 por 3, y siguiendo estas reglas básicas, yo lo que hago hace un momento y lo que dije, ¿no? Tengo mi matriz M y acá genero mi matriz identidad. Por lo tanto, esta es una matriz, voy a poner acá la dimensión de 3 por 6. Así le tengo que dar la lectura de una matriz de 3 por 6. Es decir, ahora mi fila no solamente está conformado de 1 menos 1, 1, sino adicionalmente cada fila está conformada por la extensión debido a la matriz identidad. Esta vendría a ser toda la fila de esta matriz. Bien, ¿en qué consiste el método? El método consiste en que, mediante las operaciones de Gauss-Jordan, yo tengo que tratar de transformar esta matriz original en una matriz escalonada, en donde los elementos de la diagonal principal deben de llegar al final a tomar el valor de 1, 1, 1. Como decíamos en los sistemas de ecuaciones, como si fueran los unos principales. ¿Sí? Si ustedes ven, ese criterio está aplicado aquí. 1 principal, 1 principal, 1 principal. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que yo tengo que entender de esta metodología. Por ejemplo, tenemos la primera fila, que lo primero que tendría que hacer era lo que decía el método. Tengo que ver que esta columna sea diferente de 0. Ya sabemos que si es igual a 0, no existe la matriz, y tengo que encontrar a los elementos o al primer elemento de este pivot que sea diferente de 0. Entonces, una vez que hago eso, ¿no es cierto? Si es que el primer elemento fuera 0, yo tengo que intercambiar filas, pero toda la fila, incluida la matriz, los elementos de la matriz identidad. Por eso así acotaba hace un momento. Mi matriz ya no es la matriz M, la matriz E. Ahora mi matriz es completita, todo.
desde esa óptica. Pero obviamente, como ustedes ven, se acostumbra a separar con esa rayita para saber cuál es la matriz original y cuál es la matriz de identidad, ¿sí? Solamente como una ayuda. Lo que decía en este caso me dice mi primer elemento vale 1, porque es lo que me da el ejercicio, me da el problema. Si no fuera 1, ¿yo qué tendría que hacer? Dividirle para el valor que le convierte en 1, o sea, toda la parte algebraica que ya conocemos. Bien, en este ejercicio, vuelvo a reiterar, me dice que es el valor de 1. Y lo que yo hago a continuación, recuerden, es todos los valores que están debajo de este 1 principal, les tengo que hacer 0. Como este 0, no tengo que hacer nada, pero en la tercera fila sí tengo que hacer, y le voy a multiplicar a toda la fila, ojo, recuerden, a toda la fila por el valor de menos 2, y le sumo a la fila número 3. Es lo que está descrito aquí. Menos 2 le multiplico a la fila 1, al renglón 1, y le sumo a R3, y obtengo un nuevo resultado. Repetimos lo que ya conocemos. Le multipliqué por menos 2 y me resulta esta parte. ¿Sí? Por lo tanto, yo ya cumplí una primera parte del método. Todos los elementos debajo de este 1 principal valen 0. A continuación, ¿qué sigue? Bajo al siguiente nivel, acá. Pero como este valor dice que en este caso vale 2, ¿qué tengo que hacer? Dividir para 2. Tenemos aquí, dividido para 2. ¿Estamos? Y hago a continuación, ¿qué cosa? Vamos a ver, aquí puedo hacer, me puedo mover ya desde este punto, o para arriba o para abajo, ¿sí? Y aquí hago 2 pasos al mismo tiempo. Voy a eliminar, recuerden cuando decíamos esta escalonada reducida, todos los elementos que están debajo o arriba de este 1 principal tienen que ser 0. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Esta fila, la primera, le estamos sumando, la segunda fila le estamos sumando a la primera fila. Por lo tanto, 1 más menos 1 se hace 0, menos 1 medio más 1 medio, y lo mismo con lo de acá. Y tenemos esto. Pero esta misma línea, digo, ahora me voy a eliminar el valor de 5. Tengo que multiplicar por menos 5, y si ustedes observan, estos 2 pasos que desarrollé aquí arriba ya se ven reflejados acá. ¿Sí? Entonces ya tengo un 1 principal que cumple la condición, todos los elementos son 0. Tengo un segundo 1 principal y todos los elementos sobre ese 1 principal valen 0. Sigo avanzando al tercer elemento que vendría a ser el 1 medio. Le tengo que llevar al valor de 2. Por lo tanto, le multiplico R3, le multiplico por 2 y me da el nuevo valor de R3 que vendría a ser este término. Y a continuación, ¿qué me corresponde hacer? Eliminar estos términos para que se me hagan 0. ¿Sí ven? Estoy repitiendo exactamente lo mismo. Entonces, le tendré que multiplicar por 1 medio y por 1 medio lo que está desarrollado, y al final obtengo este resultado. Si ustedes observan lo que yo había mencionado, el método de Gauss-Jordan con esta adición de la matriz de identidad consiste en mover la matriz de identidad de donde partió a posicionarse donde estaba la matriz M. ¿Sí? Mediante todas estas operaciones. Es decir, se trasladó, gráficamente le podríamos entender, se trasladó de la derecha a la izquierda. ¿Sí? Y una vez que yo llego a determinar que la matriz de identidad está desplazada en este lado de toda mi matriz aumentada, a este resultado yo le defino como la matriz inversa. ¿De qué? De la matriz M. ¿Sí? Entonces, esta metodología es más ordenada que la anterior. Es secuenciada, porque vamos repitiendo las mismas operaciones. O sea, no es... ustedes pueden ver aquí, el método de Gauss consistía en eso, en repetir procesos para obtener una representación que en este caso le llamábamos como la escalonada reducida. Pero a diferencia de Gauss-Jordan aplicado a los sistemas de ecuaciones vistos en el capítulo anterior, aquí utilizamos la matriz de identidad. Agregamos esta matriz de identidad, que es la que se desplaza de derecha hacia izquierda. Creo que hace un rato dije al revés. Se desplaza de derecha a izquierda.
Y lo que me queda como resultado de esto, donde estaba posicionada la matriz de identidad al inicio, a ese resultado le llamo yo como la inversa. ¿Sí? ¿Sí ven? Lo que acabé de mencionar. La inversa se me movió a este lado de toda la matriz y obtengo una nueva matriz resultante. Que nuevamente en notación yo le puedo expresar así. En esencia es una matriz nueva, ojo. Pero matemáticamente es la inversa de M. Si yo quiero verificar que el resultado es el adecuado o el correcto, mi demostración debería de ser esta. Multiplicar las dos. ¿Y qué me tiene que dar como resultado? La matriz de identidad. La matriz identidad. Esa sería la demostración que yo tendría que hacer al aplicar este método. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda, alguna consulta? Tal vez, no sé si queda claro la metodología, pero es algo que ya se ha visto anteriormente. Aquí también les voy a dejar planteado algunos ejercicios que pueden ustedes desarrollar.